Hechos capítulo 1 versículo 1 al 11. 하나님 말씀은 사도행전 1장 1절에서 11절까지입니다. Vamos a leer un versículo cada uno intercalado. 한 절씩 우리 교독하도록 하겠습니다. Leo yo el primero. Dice, en el primer relato escribió Teófilo acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿sí?, a los apóstoles que había escogido. A esto también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Por tanto, los que estaban reunidos les preguntaban, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Él le respondió, a ustedes no le toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Después de decir esto, mientras ellos le veían, él fue elevado y una nube le recibió ocultándose de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí, dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos. Todo junto al versículo 11, y le dijeron, hombres Galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Amén. ¿Ustedes creen en la encarnación, en la crucifixión, la resurrección, la ascensión y en la segunda venida de Cristo? Amén. Sí, lo creemos. Porque la verdad central más importante de nuestra fe cristiana es esta: creer en la primera venida, la muerte, la resurrección, la ascensión y el regreso de Cristo. Sin embargo, la Biblia no entrega una explicación lógica o científica de cada una de estas obras que hizo Jesús, de cómo un Dios pudo haber venido en forma de hombre, de cómo Él pudo resucitar de entre los muertos, ni de cómo Él ascendió al cielo. Simplemente proclama, declara, anuncia como un hecho histórico y real. Esta proclamación bíblica lo llamamos querigma. ¿Por qué? Porque es una verdad que no necesita ser explicada, no necesita ser argumentada, y porque su intención no es para convencer a la gente, sino anunciar la verdad de Dios, la verdad sobre lo que Jesús hizo por nosotros. De hecho, sobre la ascensión de Jesús en la palabra de hoy, vemos que tampoco entrega una explicación lógica, simplemente anuncia lo que hace Jesús. Versículo 9 dice, después de decir esto, mientras ellos le veían, él fue elevado y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. ¿No? Simplemente anuncia. A muchos en el mundo les cuesta creer en Jesucristo, de que Él murió, resucitó por nosotros, que ascendió al cielo para seguir intercediendo por nuestra salvación desde la diestra del Padre. Toda esta verdad les cuesta creer porque no encuentran una explicación lógica. Y nos pide a nosotros, ¿no es cierto?, a los que creemos en Cristo Jesús, que les demos alguna evidencia, una explicación lógica para convencer a ellos de que lo que la Biblia dice es verdad. Sin embargo, la Biblia no se esfuerza en convencer a las personas. Proclama la palabra de Dios, anuncia las obras del Señor. Hay un querigma, pero no hace ningún esfuerzo por convencer a aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque, hermano, esta fe que cree en la palabra de Dios y en la persona de Cristo, es un don de Dios y no un concepto o un pensamiento que se adquiere por medio de un convencimiento. Nosotros tenemos fe porque la palabra de Dios tiene vida. Y esa vida, esa fe fue sembrada en nosotros por medio del Espíritu Santo y no porque alguien me haya convencido con pruebas lógicas de que esto era verdad. El apóstol Pablo, por ejemplo, confiesa lo siguiente allí en 1 Corintios 2, 1 y 2. Dice, así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que no trató de convencer a los corintios con palabras excelentes. No confió en la sabiduría humana para convencer o para persuadir a aquella persona. Simplemente decidió proclamar a Cristo crucificado, ¿no? Hacer el querigma. Es así, hermanos, el Evangelio se proclama. El Evangelio no es para convencer a las personas, no es para convencer a nadie. El Evangelio se anuncia
anuncia a Cristo crucificado. Amén. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Se pregona a Cristo, ¿no? El Evangelio se proclama. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio tiene vida en sí mismo. No depende de mi habilidad para hablar, ni de mi capacidad para convencer. El Evangelio mismo es vida, tiene vida. No podemos agregar ni añadir nada sobre el Evangelio en sí. Por eso dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es así, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la palabra misma que actúa en el alma, en el espíritu de las personas, en los pensamientos, en los corazones de los hombres. No mi palabra, no las palabras ni las sabidurías humanas. Nosotros simplemente cumplimos el rol de un parlante o de una herramienta para que Dios pueda trabajar a través de nosotros. Mi boca tiene que ser un instrumento de Dios y mi vida una herramienta para el Señor. Pero nada más que eso, porque la vida lo da el Evangelio. Y este libro que leímos hoy justamente se llama Hechos de los Apóstoles porque relata sobre los hechos que vivieron los primeros cristianos siendo un instrumento de Dios. De cómo con el poder del Espíritu Santo que obró a través de ellos lograron llevar el Evangelio más allá de Jerusalén hacia todo el mundo. Cuenta sobre la venida del Espíritu Santo, cuenta sobre cómo la primera iglesia de Cristo nace y cuenta las obras que Dios hace por medio de esta iglesia de Cristo. Lucas es el autor de este libro. Él ya había escrito un libro anterior, el Evangelio de Lucas, hablando de su primer libro. Vemos que allí en los versículos 1 y 2 dice lo siguiente: en el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En su primer libro, que sería el Evangelio de Lucas, Lucas había hablado sobre los ministerios terrenales de Cristo, sobre sus obras, sus enseñanzas, culminando ese relato con la ascensión de Cristo al cielo. Pero antes de su ascensión, dice él que Jesús dejó mandamiento a sus apóstoles, dejó mandamiento a sus discípulos. Este mandamiento aparece en Mateo capítulo 28, es el pasaje que nosotros llamamos como la Gran Comisión, y es donde dice que tenemos que ir hasta los últimos de la tierra para predicar el Evangelio, para ser discípulos. Y en el versículo 8 de hoy encontramos un resumen de este mandamiento, que dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigo de Cristo hasta lo último de la tierra, contar lo que ellos vieron y vivieron en Cristo como testigos, predicar el Evangelio que recibieron de Jesús. Esa era la tarea, el mandamiento que habían recibido, y tan fielmente cumplieron con este mandamiento que el libro de los Hechos termina con esta palabra, allí en el capítulo 28, versículo 31, el último versículo de este libro. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Predicaban sin impedimento, sin temor alguno. Yo no sé si ustedes viven la vida cristiana sin impedimento y sin temor alguno, dando testimonio abiertamente de que ustedes son cristianos, ¿no? Reconociendo que Jesús es el Señor y el Salvador de sus vidas. ¿Cuántos impedimentos hay en la vida de nosotros, en la vida de ustedes, que no nos permite vivir esta vida cristiana? Ahora, que los primeros cristianos hayan predicado sobre Jesús sin impedimento y sin temor, no significa que ellos no hayan tenido resistencia de parte del mundo, al contrario. Imagínense la ciudad de Jerusalén, con unos 80.000 habitantes más o menos en la época de Jesús, ¿no? Y de entre esos 80.000, 6.000 eran fariseos, ¿no? Casi 10%. Una población pequeña, ¿no? Como Olavarría, que tiene 83.000 habitantes, Junín tiene 87.000, así que sería más o menos como estas ciudades, o menos inclusive que estas ciudades, apenas un municipio para el día de hoy, donde casi todos se conocían y casi todos habían estado clamando por la crucifixión de Cristo. Crucifícale, crucifícale. Ese era el ambiente, el contexto donde ellos empezaron, los primeros cristianos empezaron a predicar y a compartir a Cristo. Predicaron de Cristo a los que habían matado a Cristo, a aquellos que lo crucificaron.
Y ahí es donde nosotros también encontramos la dificultad para vivir y para predicar de Cristo. Porque vivimos en un mundo que envió a Jesús a la cruz. Aún hoy el mundo aborrece y rechaza a Cristo. Por eso, hermanos, para predicar el Evangelio en medio de este mundo tan hostil, en un mundo que ha odiado a Cristo y lo ha mandado a la cruz, hay alguna cosa que tenemos que tener presente. En primer lugar, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Los que van de viaje misionero especialmente, tienen que orar por la llenura del Espíritu. Dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Uno de los primeros mandamientos que dejó Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo fue esto: no se alejen de Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Esperar significa no renunciar. Esperar significa perseverar. Esperar significa anhelar, desear. Cuando Jesús muere en la cruz, casi todos los discípulos empezaron a volver a sus vidas viejas, a sus viejas vidas, porque perdieron la esperanza y renunciaron a ser discípulos de Cristo. Pedro volvió a Galilea a la pesca, otros volvieron a Emaús, ¿no?, a su ciudad natal. Y Jesús, después de resucitar de la muerte, Él tuvo que visitar uno por uno a sus discípulos para volver a restaurar sus vidas, para entregar la esperanza en ellos, para invitarlos nuevamente a este ministerio de la proclamación del Evangelio. Ahora, Jesús tenía que partir de este mundo, regresar al cielo, y no volvería hasta su segunda venida. Pero Él conocía la debilidad de sus discípulos, conocía cómo ellos se iban a alejar frente a las dificultades del mundo. Conocía el mundo que ellos tenían que enfrentar. Por eso no los iba a dejar solos. Dice en Juan 14, 18, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede percibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. Por eso cuando Jesús dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, estaba invitando a ellos a ser pacientes, esperar el tiempo de Dios y estar orando unánime juntos hasta la llegada del Espíritu Santo, porque sin la presencia del Espíritu Santo, la proclamación de ellos sería simplemente palabras humanas, palabras sin autoridad, palabras sin poder. No sería un querigma. Y esto es lo que nosotros necesitamos hoy también, la presencia del Espíritu Santo sobre los que van a ir a predicar el Evangelio, sobre cada uno de los que van a realizar este viaje misionero, para que la labor de ustedes, hermanos, no sean simplemente trabajos humanos, sino sean la obra de Dios, obras que salvan vidas, obras que siembra la palabra de vida. Para eso necesitamos la presencia del Espíritu. Amén. Por eso Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, antes de actuar, deben anhelar, buscar, desear la presencia del Espíritu Santo. No se vayan solos por ahí a predicar, no, vayan acompañados de la presencia del Espíritu. Por eso dice en el versículo 8, justamente, sobre la importancia de estar lleno del Espíritu Santo para ser testigo de Cristo. ¿Qué dice el versículo 8? Pero recibirán poder, dice, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de ser testigos, necesitan de la llenura del Espíritu, tener este poder de Cristo. En segundo lugar, necesitamos la oración de la iglesia. Se necesita la oración de la iglesia. Después de la ascensión de Cristo, lo que se puede observar en los discípulos fue de que ellos se juntaron para orar. Hechos 1, 14 al 15 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 personas. 120 personas se reunieron para orar. Ahora, ¿por qué motivo habrán ellos orado? ¿No? ¿Cuáles habrán sido sus oraciones? Oraron seguramente por la promesa de Cristo, la promesa del Consolador, del Espíritu Santo, ¿no?, para que ellos pudieran ser testigos de Cristo hasta los últimos de la tierra. Para eso necesitaban de la presencia del Espíritu. Es por eso que estas 120 personas se reunieron para orar unánime juntos. Por medio de esta oración vemos que nace la primera iglesia de Cristo. Por medio de esta oración vemos que comienza la misión de Cristo hacia el mundo.
Es así, sin la oración de la iglesia no podemos realizar un trabajo misionero. Están los que van al campo misionero a trabajar, es verdad, pero detrás de ellos siempre tiene que haber una iglesia orando, una iglesia apoyando en oración. Orar para que Dios obre de la manera que Él quiera. Orar para sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Orar para vencer la impaciencia y ser paciente. Orar para que el evangelio se predique con poder y autoridad. Orar para que solo Dios sea glorificado. Orar para doblegar nuestro orgullo y someternos bajo la autoridad del Espíritu Santo en obediencia. Hermanos, sin la oración no podemos servir a Dios. Sin la oración no podemos vivir como sus discípulos. Podemos ver también cuando Pedro fue encarcelado en Jerusalén por predicar de Cristo. Hechos 12:5 muestra lo que la iglesia comienza a hacer, que comenzó a hacer. Dice, así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Alguien que predica el evangelio, alguien que queda encarcelado, enfrenta un problema, pero había una iglesia detrás que estaba orando por él. Y sabemos cómo Dios termina rescatando a Pedro de esa situación. Hermano, la iglesia tiene que orar por el misionero, sin cesar, ¿no?, por la liberación de un predicador. Hermano, esto es lo que tenemos que hacer como iglesia, orar para que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra, orar sin cesar por los que predican el evangelio, orar para que el evangelio llegue hasta los últimos de la tierra. Cuando la iglesia de Antioquía envió a Pablo y Bernabé como misioneros, también ellos lo hicieron por medio de la oración. Dice en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, dice, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. Una iglesia que oró por la misión, que ora por los misioneros. Así fue la iglesia de Antioquía. Y Pablo tenía una iglesia que oraba por él siempre. Él pudo llegar a ser el gran apóstol para los gentiles y un gran misionero para el reino de Dios, porque hubo una iglesia que estaba orando por él detrás. Para esto la palabra de hoy, hermanos, nos deja un desafío muy importante. Allá en el versículo 11 dice, ¿qué le parece si leemos todo junto? ¿Sí? ¿Está en coreano y en castellano? ¿Leemos todo junto? Y le dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. ¿Por qué se quedan mirando?, dice el ángel. O sea, no sean solo espectadores de la obra de Dios. No sean simplemente observadores de lo que hacen otros para el Señor, de cómo otros son utilizados para Dios. No, sino participen, colaboren, sean ustedes mismos obreros, instrumentos para el Señor. Si pueden, vayan a predicar el evangelio. Si no, júntense en la iglesia y oren por lo que fueron a predicar el evangelio. Hagan algo, sean partícipes de la obra de Dios. Es el desafío que nos está dejando el versículo 11. Hermanos, tenemos un grupo de nuestros hermanos que se comprometieron en ir hacia el campo misionero. Ellos van a estar predicando el evangelio, cumpliendo esta tarea del querigma, ¿no?, en distintas iglesias, en distintos lugares. Y sin la presencia del Espíritu Santo no van a poder realizar esta tarea. Necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Y como iglesia, lo que quedamos, tenemos que orar e interceder. No solo hoy, no solo esta noche, sino siempre por aquellos que están trabajando en el campo misionero. Amén. Es el desafío que la palabra de hoy nos está dejando. ¿Qué le parece si